Muy buenas noches y bienvenidos a la Red Social TV. Hoy tenemos como invitado a Felipe Vallejos Mellado, especialista en comunicación política. Felipe, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Felipe, en esta entrevista vamos a hablar de la comunicación política en las redes sociales. En primer lugar, cuéntanos cómo ha transformado el Internet la comunicación política. Has hecho una transformación en un 100%, un Sí, giro de 180 grados si se quiere, porque desde la irrupción del Internet en los años 90 sí, y luego ya con la irrupción de las redes sociales virtuales a partir del año 2007, obviamente que esto se masificó, la comunicación, la forma de interactuar, la forma de informarse, sí. se modificó por completo y esto tuvo un impacto directo en la comunicación política porque las campañas se tratan 100% del relacionamiento, de la conexión con las personas, puerta a puerta, cara a cara, y en este caso con una medida de refuerzo tan relevante como han sido las redes sociales. Por ende, la comunicación política se ha transformado de forma completa a partir de la irrupción de las redes sociales virtuales. La comunicación política evidentemente ha ganado terreno, especialmente en las redes sociales. ¿Cómo opera la comunicación política en las redes sociales? Bueno, va a depender de la red social y va a depender del momento en que se encuentre un político o un partido, es decir, si está en Sí, campaña, si está siendo en su rol de opositor o ya ha asumido una cierta función dentro de un tren gubernamental. Eso evidentemente que va a definir o va a servir de marco, de acción para ejercer la comunicación política, porque la comunicación política en términos generales es un vehículo que te conecta con las personas, es decir, desde la gestión de lo que se está haciendo, del perfil del político que está llevando a cabo esa gestión con las personas, con la ciudadanía en general, en este caso si fuera el presidente, como también cuando se trata de un rol muy específico y muy técnico quizás. El rol de la comunicación política va a ser humanizar, simplificar, muy hacer bien, comprensible lo que es muy difícil de entender a simple vista y esa es la gran tarea, muy bien, comunicar y que la gente lo asuma. muy bien. ¿Y cómo influye la comunicación política en las redes sociales? ¿En qué influye? Inf Sí, Influye tanto como la radio, como la televisión, como la prensa escrita. sí, Cuando llegó la televisión, mucha gente dijo que la radio iba a morir. así Cuando es. llegó la radio, dijeron que los medios impresos iban a morir. Y cuando llegó la internet, dijeron que todos los otros medios iban a morir. Muy No han bien, muerto, sino que se han adaptado a la nueva realidad y han sabido compenetrarse, de manera que es simplemente uno de los canales que hay que tomar en cuenta, porque a veces dicen gobiernan para las redes o gobiernan para la televisión. Un gobernante, un político, debe comunicar en todos los frentes y de la forma en que llegue a todos esos públicos que son diversos, pero que al final son complementarios. así es, Felipe. Dijiste algo muy clave. La comunicación política que no se haya adaptado a los nuevos tiempos y especialmente a la ola del Internet va a quedar ahogada, Condenado al fracaso. va a quedar condenado al fracaso. Así es, Felipe. Felipe, ¿cuáles son los elementos principales de la comunicación política en el Internet? Muchos piensan que la comunicación política en el Internet es solamente tener un Twitter, para decir un ejemplo, y comenzar a publicar cualquier cosa que se le pase por la cabeza. Pero cuéntanos, Felipe, cuáles son los elementos principales para tener una comunicación política efectiva. Lo primero y más importante es no complicarse mucho la vida, sino simplemente ir abriéndose paso, porque quien hace hoy radio exitosa, quien hace un programa de internet exitoso, quien escribe de forma profesional en los medios impresos, no lo hizo de la noche a la mañana, fue un proceso. Roma no se hizo en un día. Lo mismo ocurre con internet y redes sociales. Por tanto, creo que lo primero y más importante es involucrarse, ir aprendiendo día a día de estas herramientas. Lo segundo es tener su estrategia y objetivos claros. Muchas veces queremos estar en todos los bailes. Hay que saber elegir las batallas y saber elegir los escenarios donde un político deba desenvolverse, sobre todo si le toca asumir un rol muy específico y técnico o de un área muy particular, porque evidentemente va a tener que tener una incidencia importante y un nivel de relacionamiento con un público muy específico. Por ende, siempre va a ser decisivo qué rol quiere ocupar, qué temas quiere abordar y a qué público quiere llegar. Muy bien, hablando de públicos, estamos acostumbrados, principalmente los políticos, que quieren llegar a una gran cantidad de usuarios o una gran cantidad de audiencia.
y quieren muchos likes, quieren muchos seguidores. Pero en cuanto a la comunicación política, ¿cuál es el propósito que se persigue con la comunicación política en las redes sociales? La misma que se persigue con todos los demás medios: persuadir, convencer, Muy bien, hacerme notar. Un político primero y sobre todo debe ser conocido. No hay ningún presidente o ningún funcionario de alto rango que no llegue a un puesto de elección popular o no sea elegido sin capital político y mucho menos sin ser conocido. Las redes sociales virtuales son un brazo importante, pero no dejan de ser uno de los brazos de la comunicación en términos generales. Por lo tanto, tenemos que verlo como un todo, como parte de un mismo pastel. En ese sentido, las redes sociales virtuales vienen simplemente a reforzar la necesidad de llegar a un público que consume Internet y redes sociales y que muchas veces no está en los otros medios. Habla un lenguaje diferente y muy eso bien. siempre hay que tomarle el pulso para que ese político pueda tener incidencia. Muy bien. Felipe, cuéntanos qué ventaja tiene la comunicación política en las redes sociales para los partidos políticos o una figura política. Muchos piensan, principalmente los políticos, que no tienen ninguna ventaja, solamente están en el Internet puesto porque tienen que estar. Pero cuéntanos cuáles son las ventajas que puede obtener una figura política o un partido político. Más allá de lo que es tomarle el peso que tienen las redes sociales virtuales, es la cantidad de personas que está cada día sumándose al Internet y las redes sociales. Si Muy vemos los bien, números de Indotel y de estudios independientes, prácticamente 5 de cada 10 dominicanos está hoy por hoy usando Internet y redes muy sociales. bien. La red social más utilizada, por ejemplo, es Facebook y otro YouTube, Instagram y Twitter en menor medida, pero está una gran cantidad de personas y sobre todo jóvenes, Ok, jóvenes que ya votaron por primera vez o jóvenes que van a votar en las próximas elecciones. No hablar con esas personas, no conectar con ese público es imperdonable. muy bien. Cuéntanos, Felipe, qué estrategia usan los profesionales de la comunicación política como tú para dar con el público objetivo de las redes sociales. Muchas veces los políticos quieren captar la atención del público joven, otros el público más adulto, entre otros. Cuéntanos varias estrategias que utilizan para dar con ese público objetivo. Tengo una sola gran estrategia, Adelante. que el perfil de la personalidad de un político en particular no sea traicionada, es Muy decir, bien. no transformar, no convertir a un político per se o un político X en un Obama, que si Muy viene un bien. político a decir quiero ser el próximo Barack Obama, eso no es posible porque hay un solo Barack Obama, Así como es. así hay una sola persona por cada personalidad, si se quiere. Entonces, en ese Exacto. sentido, hay que ser fiel a la personalidad del político y adaptarla a este público tan particular que está en las redes sociales, pero conectar es posible sobre la base de la autenticidad. Si el público detecta que no hay autenticidad de parte del discurso, de la imagen y de lo que ofrece, pues es muy difícil que logre la identificación. Así es. Creo que diste en el clavo, Felipe, puesto que estamos hablando de marca personal y las personas o la figura política que no se dedica a construir su marca personal va a caer en eso mismo que tú dices, puesto que van a querer ser la figura de Barack Obama como él la construyó en el año 2008. Una de las grandes campañas de comunicación política en las redes sociales, que de hecho se estableció un antes y un después en lo que es la comunicación política en las redes sociales. De hecho, hablando de Barack Obama, quiero plantear este punto. ¿Qué, qué crees, Felipe, de si es posible revertir la intención de votos en las redes sociales para captar nuevos adeptos y nuevos votantes, como hizo Barack Obama? ¿Crees que es posible que las figuras políticas que están en las redes sociales puedan revertir los votos para favorecerle a ellos? Creo que es más difícil revertir Ok, porque actualmente a raíz de las redes sociales virtuales se han visto algunos fenómenos que se han radicalizado. Te pongo muy dos bien. ejemplos. Por un lado, las noticias engañosas o falsas. Sí, Toda la vida, desde que la vida es vida, desde que el hombre es hombre, así hayan es. existido noticias falsas. Sin embargo, con la masificación de las redes sociales virtuales, estas son mucho más propensas a viajar más rápido. De hecho, hay estudios del MIT de Estados Unidos que indican que una noticia engañosa viaja 6 veces más rápido que una noticia auténtica en un mismo lapso de tiempo. 6 veces más rápido, por ende llega a un público 6 veces mayor que el que puede llegar a un público una noticia auténtica. Por ende, eso es un problema grande. Y el otro es el tema de la comunicación política cuando estamos hablando, por ejemplo, de una campaña que queremos convencer a un votante, es más fácil de alguna forma captar a los que son indecisos.
porque los que están en contra tuya, más fácil se van a radicalizar en tu contra que lo que vas a poder convencerles. Por ende, sería un dinero mal invertido si fuéramos detrás de quienes ya están marcadamente en oposición a una candidatura en particular. Muy bien. Felipe, las redes sociales nos han traído la figura de lo que es el community manager, el líder de las comunidades. Y este profesional de las redes sociales, de la gestión de una red social, es muchas veces contratado por las figuras políticas para que lleven a cabo sus cuentas que tienen en las redes sociales. Una preguntita personal. ¿Tú o profesional de tu campo, tú has gestionado alguna red social para alguna figura política? Sí, desde el 2002, del 2011 que Sí, he tenido la oportunidad de gestionar o de participar, porque a veces es un sí, equipo que así es. gestiona y va preparando el contenido, pero definitivamente que sí. Los primeros aprendizajes siempre son con la cuenta propia, cuando uno va conociendo un poco lo que son las redes sociales, te estoy hablando 2010-2011, que estaba en pañales todo. Sí, Luego los medios de comunicación comenzaron a abrirse paso en las redes sociales y por último, los políticos de cara a la campaña del 2010, la legislativa del 2010 y las presidenciales del 2012 que muy marcaron bien, un antes y un después para la República Dominicana, como lo fueron para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2008. bien. Cuéntanos qué elementos hay que tener en cuenta para realizar o llevar a cabo una buena gestión de una red social de un político. ¿Qué elementos Primero, clave? lo primero es conocerlo a cabalidad. No Muy bien. estoy publicando yo, está publicando una persona que representa una marca política, por ende debe ser fiel a su personalidad, O, a su estilo, a su discurso, a o sus sea, ideas. disculpa Felipe que te interrumpa. En este punto, no conocer la red social ni el público objetivo, sino el político a quien tú le vas a gestionar, ¿verdad? Claro, como Ok, dicen muy los bien. teóricos, cuando uno le está escribiendo a otra persona, se monta en los hombros de esa persona Así y es, tiene que articular un mensaje que sea creíble y que sea auténtico, que represente a la persona a la cual tú le estás redactando el contenido y lo estás difundiendo a través de esta red social. Por así ende, es es, muy importante conocer el perfil. Eso es lo primero y más importante. Lo segundo es a qué público quiero llegar, porque entendiendo a qué público quiero llegar, puedo perfilar el mensaje. Y lo más importante, ¿qué quiero comunicar? ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de precios, quiero hablar de seguridad ciudadana, quiero hablar de la pandemia, porque de nuevo, el político a veces peca de querer estar en todos los temas y en todos los espacios, así y es, eso confunde a la población. Es mejor que un político tenga diferentes temas, pero pocos temas, diferentes pero pocos, de manera que pueda ser identificado con ellos cuando estos salten en el debate de la agenda pública. así es. Y lo más importante, saber segmentar su mensaje para cada audiencia. Felipe, bien son conocidos los bots en las redes sociales. Son muy famosos los bots. ¿Utilizan los partidos políticos o los políticos los bots en su campaña política? Tristemente. Es Wow, la peor cuéntanos. inversión es la peor Cuéntanos. inversión que tú puedes hacer, porque los bots, ¿qué La hacen? mejor inversión, Felipe. La peor. ¿Por qué razón es la peor, Felipe? Muchas personas dicen, inclusive expertos en comunicación como tú, que tener una granja de bots es muy necesario y para tener una estrategia de comunicación política en las redes sociales de manera efectiva. Cuéntanos por qué tú crees que no es efectivo. No es efectivo porque eso es como tratar de hablarle a la misma gente dentro de un mismo círculo que ya tienen el mensaje asumido o el personaje asumido. Si vamos a las tendencias fabricadas en Twitter y vemos que son Sí, cinco o seis personas que tienen cinco o seis cuentas de bots simplemente para que otras personas vean la tendencia, sí, una persona con criterio se va a meter a la tendencia y va a ver que está fabricada y va a perder automáticamente el valor más importante de una tendencia, que es su credibilidad así y es, la autenticidad. Un bot no te crea ni credibilidad ni autenticidad. Lo más que puede hacer es atacar a una persona que está yendo en contra de tu candidato, así en es. contra de la persona para la cual tú trabajas. Y lo más perjudicial de todo esto, que desvirtúa completamente el debate y la realidad de crear redes. Se llaman redes sociales virtuales por una razón, Así porque es. conecta con personas reales. Es mejor invertir tu tiempo y tu dinero en crear auténticas redes sociales para que esas se trasladen a las redes sociales virtuales y sean una especie de embajadores y voceros de tu causa. Felipe, ¿cuál es la red social más utilizada por los políticos? Principalmente en República Dominicana. ¿Puedes decirnos, principalmente en Latinoamérica, cuál es la red social más utilizada por los políticos y también aquí en República Dominicana? Es la misma red que la gente en general suele utilizar ¿Cuál? más, que es Facebook, Ok, por el hecho de que Facebook también está atada a Instagram
y tiene muy buena conexión con Twitter en este caso. Pareciera que el político prefiere Twitter por el hecho de que tiene un corte más sociopolítico, pero es la red social menos utilizada en términos de cantidad poblacional. Y eso obviamente tiene una repercusión porque llegas a menos gente. Pero Twitter Sí, tiene la particularidad de que el 50% o más de las conversaciones en esa red social son de corte sociopolítico y por ende son la red social por excelencia que usan los medios tradicionales para citar a estos políticos o para extraer ciertas noticias que que favorezcan que ese político siempre esté en la palestra pública. Por ende, creo que esa dualidad es muy importante de tener en cuenta. La masificación del uso que es de parte de Facebook, pero la temática que es de interés para los políticos en este caso recae sobre Twitter. Felipe, para terminar, si tuvieras que destacar una campaña política en las redes sociales, ¿cuál sería? De que, pero campaña política del proceso más reciente. Del proceso más reciente, así es. En América Yo de, Latina. en América Latina. Así es, Felipe. Bueno, a ver, la pusiste difícil ahí. Creo que fue muy importante lo que hizo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro en Fuera Brasil. ¿Por qué razón, Felipe? porque empleó a fondo las redes sociales amparado en un hecho que ocurrió en la calle cuando lo apuñalaron. Muy bien. Se empleó a fondo con las redes sociales para crear este nivel de simpatía y de empatía con la gente a raíz de que fue víctima de un ataque y eso fue lo que lo disparó en las encuestas y finalmente se hizo con la presidencia. Y otra campaña muy importante, fuera de lo que, a pesar de lo que está ocurriendo Sí, actualmente, es lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. en El Es Salvador, decir, así es. prácticamente el 100% de su comunicación era a través de Twitter, a través de las redes sociales, y eso habla de que es una nueva era. De hecho, tanto en la transición como a principio del gobierno y como actualmente lo hace, su voz oficial no es un vocero parado en un podio en Palacio Presidencial, es él mismo a través de su cuenta de Twitter, y eso dice mucho de cara a esta nueva era que estamos viviendo. Así es. Y es una realidad. De hecho, no solamente el presidente Bukele ha tomado la red social para comunicarse de manera oficial con sus ciudadanos y el mundo, también lo ha hecho Barack Obama, lo ha hecho el presidente Donald Trump, que de hecho fue uno de los presidentes más activos en la red social Twitter, Lo que sacaron, eso sí. así es. Era un presidente incendiario, un usuario de Twitter muy incendiario, donde lamentablemente tuvieron que recurrir a medidas ya excesivas, Extremas. extremas, así es, Felipe, para poder contener a este expresidente Donald Trump. Felipe, te agradecemos muchísimo que esté compartiendo con nosotros todo este conocimiento sobre lo que es la comunicación política. Eh, Te agradecemos y si tienes algo que decirnos, algún mensaje final, No, agradecerte la sí, invitación, espero que haya sido de utilidad y que por lo menos algunas personas hayan podido aprender un poquito más de este tema. así será. Felipe, buenas noches, con Buenas Dios. noches, gracias. Muy bien.